Bien, ya estamos aquí nuevamente con un pequeño desperfecto en lo que se refiere a Zoom. No sé si es Zoom, Windows, yo creo que es más Windows que Zoom. De todas maneras, estamos acá. Vamos a comenzar. Esta semana estamos haciendo análisis de algoritmos de tipo logarítmico. La semana anterior se hizo análisis de algoritmos lineales, pero nosotros vimos la parte conceptual y el ejercicio ya lo hicimos, estaba en la plataforma, ¿verdad? Bien, ahora vamos a esto. Bien, la clave en esta clase de algoritmos, la idea de esta agrupación, recuerden, era que nosotros podamos darnos cuenta en cuanto veamos un algoritmo de a qué categoría pertenece, ¿no? Y eso en base a su comportamiento, al comportamiento del algoritmo. Dependiendo del comportamiento del algoritmo, vamos a poder hacer el análisis. Si no tengo idea del comportamiento del algoritmo, va a ser un poco difícil hacer el análisis. Cuando digo no tengo ni idea del comportamiento, no me refiero a no saber exactamente qué hace, sino ver el código y su funcionamiento, ¿no? A eso me refiero. Nosotros al ver un código deberíamos tener una idea más o menos de qué se trata ese algoritmo, o sea, cómo está funcionando, porque todos los algoritmos al final de cuentas tienen la misma situación. Cuando hablamos de procesamiento de datos, se supone que había un conjunto de datos, primero se linealiza esos datos para su procesamiento, y luego en el procesamiento se involucra un ciclo. Pero esta clase y las dos clases básicas de algoritmos que hay son la de los lineales, ¿no? Ese donde vamos a visitar en un recorrido a todos los datos, ¿no es cierto? Esos son lo que llamamos algoritmos lineales. Y luego tenemos otro, son las dos formas de ciclo, básicamente, que vamos a encontrar. En esta estamos hablando de los algoritmos de tipo logarítmico. A ver, una vez más, recuerden, si entiendo el concepto, entiendo el modo de funcionamiento, entonces no me va a ser tan difícil analizarlo. No se trata de memorizar cosas, sino de entender conceptos, y con eso van a resolver un montón de cosas. Memorizar solo me sirve para un par de cosas, nada más. Entonces, inicialmente tenemos un conjunto de datos, ¿no? Partimos de ahí. Tenemos un conjunto de datos, yo lo represento con unos puntitos, y están en línea. Recuerden que inicialmente podrían estar dispersos, pero para el procesamiento están en línea, ¿no? Tenemos un conjunto de n datos. Ahora, ¿cómo procede su procesamiento? En un algoritmo, digamos, regular, lineal, vamos a hacer un recorrido. Ya saben todas las formas de recorrido que se pueden hacer en un algoritmo de tipo lineal. Este otro tipo de algoritmo básico, el logarítmico, no se hace un recorrido. O sea, aquí me puedo estar olvidando del for i de 1 to n pensando en que con ese i estoy haciendo un recorrido. Va a haber ciclo, eso es lo que no deben olvidar. Sí va a haber un ciclo, pero no un recorrido como tal. Entonces, entre las características de esta clase de algoritmos está, primero, es como decir, el algoritmo de alguna forma, los algoritmos de este tipo, me refiero, ¿no? Los algoritmos de este tipo, de alguna forma, van a procesar de ese conjunto inicial de n datos, va a procesar uno, quiere decir que va a tomar uno, no quiero decir que sea randómicamente, sino dependerá del problema. Va a tomar uno de esos datos, uno de todo el conjunto, y va a hacer algo con él.
procesarlo, ¿no? Sumarlo, compararlo, multiplicarlo. Algo va a hacer con ese dato, de todo ese conjunto, ¿no? Entonces lo vamos a ir resumiendo acá. Procesa un dato. Cuando digo procesa, recuerden lo que se supone que tenga que hacer el algoritmo para resolver el problema. Comparar, sumar, multiplicar, algo va a hacer con ese dato, pero es uno. La clave aquí es que de ese conjunto inicial de n va a procesar un solo dato, básicamente. ¿Cuál puede ser el del medio, el primero, el último, cualquiera, digamos, ¿no? Va a procesar un dato. Lo siguiente que se va a hacer es reducir, ¿no? Se reduce n a n medios. Esa es la clave. Tenía un conjunto de n datos para procesar. Ahora, ese conjunto de tamaño n se va a reducir a la mitad. Entonces, tenía n datos, ahora ya no son n. ¿Cuál mitad? Puede ser la mitad de la izquierda, la mitad de la derecha, la mitad de en medio, o la cuarta de la izquierda, la cuarta de la derecha. Bueno, la cosa es que tenía n como cantidad. Recuerden que aquí está linealizado bajo algún criterio, así que no importa cómo se parta. Tenía inicialmente n datos para procesar, ahora solo me queda la mitad. Pero de ese n no se procesaron todos, solo un dato nada más. Y ahora la cantidad de procesamiento se ha reducido a la mitad. Entonces aquí ahora tenemos la mitad, digamos, ¿no? Cuando digo la mitad, recuerden, no me estoy refiriendo a la mitad de la izquierda porque aquí se ve como que fuera la mitad de la izquierda. Simplemente es la mitad de ese conjunto. Listo, nada más eso. Y aquí viene esta otra parte donde repetimos de nuevo estas dos acciones. Es decir, de este conjunto de datos que me quedan, voy a procesar un dato, o el algoritmo va a procesar un dato de acá. Y luego de procesar un dato, va a reducir a la mitad de ese momento. Ahorita es n medio, la mitad de ese conjunto se va a reducir. Entonces ya nos va a quedar solamente n cuartos en este caso, ¿no? N medios, la mitad de n medios, n cuartos. Y de ahí se va a procesar, y esto se va a ir repitiendo, esta es la parte repetitiva. De ese conjunto que quedó, que ya no es n medios, es n cuartos en este caso, de ahí se va a procesar un dato y se va a reducir la cantidad a la mitad. Y de ahí se va a reducir a la mitad, procesando un dato, ¿no? Y de ahí a la mitad y así sucesivamente hasta que solo quede un dato a procesar, un dato a procesar. Entonces, este ciclo, fíjense, se supone que hace uno de aquí, uno de aquí, uno de aquí, uno de aquí, un dato a la vez, digamos, ¿no? Dentro de este ciclo. Igual que cuando hacemos un for i de 1 to n, se procesa un dato dentro del ciclo. Y esto es parecido, procesamos un dato, reducimos la cantidad a la mitad, un dato a la mitad, un dato a la mitad, un dato a la mitad, solo que este ciclo no se va a hacer con un for i de 1 to n, sino que la cantidad de datos que se acaban procesando desde aquí hasta acá es el logaritmo en base 2 de n. Ese es el punto, ¿no? Entonces, esta es la característica. Como que se procesa un dato, pero a diferencia, esto no es recorrido. Solo estoy aquí lo que trato de indicar es la cantidad de datos que están involucrados. Al procesar un dato, descartamos la mitad y nos quedamos con la mitad. Al procesar uno de ahí, nos quedamos con la mitad, con la mitad, con la mitad. Y al final, la mitad de 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 n es el logaritmo en base 2 de n, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que básicamente los ciclos, si lo quiero hacer este algoritmo de forma iterativa, va a tener más o menos esta forma. Más o menos, ¿no? Fíjense,
va a tener aquí obviamente las instrucciones necesarias que tenga que hacerse, pero aquí la clave es que n se va a reducir a la mitad. Aquí algo se va a hacer, digamos, ¿no? En esta parte. Como dije, sumar, restar, multiplicar, alguna cosa de esa se va a hacer. Y más cosas pueden suceder. Y hay un ciclo. Solo que este ciclo no tiene el típico contador, ¿no? No tiene el típico contador 1, 2, 3, 4, 5, o que empieza en n y va disminuyendo de uno en uno. Aquí lo que están viendo es el ciclo disminuyendo, como hacer un for i de n a 1. Solo que dentro del ciclo iríamos haciendo menos 1, va disminuyendo de 1 en 1. En este caso va disminuyendo la mitad. Algo se hizo y ahora n está a la mitad. Algo se hace y la n a la mitad de la mitad de la mitad, y al final va a acabar en 0, esto, ¿no? Esa variable. Esto es como un contador descendente. La otra forma en que vamos a encontrar este algoritmo es como un contador ascendente. Es decir, podríamos comenzar con una cosa como esta. Donde se hace algo y este contador, a diferencia del contador normal que iría desde el ascendente, en vez de que vaya 1 más 1 más 1, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, este va acelerándose al doble. Y aquí es donde yo veo muchas confusiones cuando están haciendo análisis, ¿no? Resulta que cuando hacen con contadores normales, es 1 más 1 más 1 más 1 más 1, así va de 1 en 1. Y ese es ascendente. Y cuando el contador lo hacen descendente, se utiliza el operador contrario, ¿no es cierto? ¿Cuál es el operador opuesto a la suma? Pues la resta. En vez de sumar más 1, resta 1. Esos son los lineales, van de 1 en 1. Estos ciclos están controlados por otro tipo de contadores que no son de 1 en 1, sino son aceleradísimos, van el doble. En la forma ascendente es 1, luego se vuelve 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, va de esa manera, ¿cierto? Súper acelerado. Y por lo tanto, tenemos el inverso, ¿no? El inverso. Es decir, este es el ascendente, aquí estoy haciendo el ciclo con un contador descendente, solo que este contador, repito, no va de 1 en 1, no es así de lento, es mucho más acelerado. El descendente tenía n y luego va la mitad y luego la mitad y luego la mitad. Entonces, si comienzo con 1024, luego se hace 512, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Y cuando es 1, ya luego se hace 1 entre 2 es 0 y 0 se sale. Ahora, no tiene que ser exactamente de 1 a n o de n a exactamente 1, digamos. Siempre tiene sus variaciones, ¿no? El inicio no siempre va a ser 1 o 0, puede ser un poquito más arriba. O el final también, si estoy haciendo un contador descendente. Entonces, esta clase de algoritmos o esta categoría de algoritmos no tienen el contador normal, tienen este contador acelerado, repito, que puede ser ascendente o descendente. ¿Se podría ser multiplicado por 3? Sí, digamos, ¿no? O dividido entre 3 también, por 2, por 3, por 4, pero así acelerado. O dividido entre 2, entre 3, entre 4, dependiendo del problema que se va a resolver. Pero es básicamente eso. Cuando el contador es por 2, por 2, por 2, o dividido entre 2, que es la operación inversa o contraria, digamos, ¿no? Entonces, la cantidad de vueltas que da aquí es el logaritmo en base 2 de n. El logaritmo en base 2 de n. Pero si en lugar de 2, la división o multiplicación fuera entre 3, entonces sería el logaritmo en base 3. Y si fuera por 4, sería el logaritmo en base 4. Y si fuera por 5, logaritmo en base 5.
¿Me entienden? Entonces, la base del logaritmo se refiere a la velocidad a la que está creciendo el contador o decreciendo el contador, ¿no? Si es el doble o la mitad, o el triple, o el tercio, o el cuádruple, y así, en forma general. En la realidad, en la práctica, digamos, la mayor parte de los algoritmos son de tipo eh, entre 2 o por 2, digamos, ¿no? O sea, logaritmos en base 2. Rara vez va a aparecer alguno en base 3, no es muy normal, digamos, pero puede suceder. Pero si ya saben que puede acelerarse con 2, se puede acelerar con 3, con 4 o con más. ¿Ok? Entonces, la clave de este asunto está en el contador. Esa es la clave, o sea, que tienen que ubicarlo. Se lo muestro aquí con algoritmos repetitivos o iterativos, porque ahí se pueden dar cuenta mejor, digamos, ¿no? Ahora, esto se puede dar con algoritmos recursivos, claro, también se va a dar con los algoritmos recursivos. Solo que en los recursivos es poco probable que lo vean por 2. Es más bien, se va a trabajar con esta forma, digamos, ¿no? Con el dividido entre 2. Se trabaja más con ese. Con esta forma. Entonces, en recursión lo van a ver más de esta manera que de esta otra. Y recuerden, aquí es cuando están aplicando la hipótesis de tipo n medios, ¿no? Cuando se aplica la hipótesis de tipo n medios, entonces se aplica, es como que estuviera funcionando de esta manera, ¿no? De esta manera. Entonces ya tienen, como les dije, la clave de descubrir, digamos, el comportamiento, en este caso de los ciclos. Si el ciclo viene con un contador de 1 en 1, entonces es lineal. Pero si va acelerado por 2 o entre 2, entonces es logarítmico. Y esas son las dos bases para el resto de los cálculos, como van a ver. Para eso vamos a, ya saben, hay dos maneras y esto puede variar. Incluso podríamos usar unas variables, digamos, ¿no? Como aquí un contador extra o trabajar directamente con la cantidad. Ahora, vamos a tratar de hacer un ejercicio para ejemplificar esta situación, ¿no? Recuerden aquí, simplemente escribo un algoritmo y vamos a calcular su tiempo. No siempre tiene que ser con un vector el trabajo, ¿ok? Podría ser con cualquier otra cosa, pero por ahora el único almacén de datos que conocemos es un vector, ¿no? Ya en estructuras van a ver que hay otras formas de almacenes de datos. Y los archivos también, digamos, ¿no? Pero lo que quiero es que entendamos el procedimiento de hacer el cálculo, no tanto el almacenamiento. Por eso lo hacemos de esta forma. Algo súper sencillo, solo para entender el concepto nada más, ¿no? El concepto nada más. Aquí tenemos un algoritmo que lo podríamos complicar un poquito más, pero
dejémoslo ahí, digamos, ¿no? Como dije, tenemos una cantidad de datos, viene un vector con una cierta cantidad n de datos, de ahí vamos a hacer algo con uno de esos datos y luego la cantidad se va a reducir a la mitad y así sucesivamente, ¿no? Hacemos algo con uno de los datos, luego la mitad, de la mitad, de la mitad, de la mitad y así hasta que se acabe, digamos, ¿no? Todos los datos que se tienen que procesar. ¿Los n datos se procesan? No. Y ese es el otro punto importante. Los algoritmos de tipo logarítmico no hacen algo con todos los datos, sino con algunos. ¿Con cuántos? Más o menos la cantidad es logaritmo en base 2 de n. O sea que si hubieran 64 datos, 2 elevado a la cuánto nos da 64. 6, ¿no? 2 a la 6 da 64. Entonces, de 64 datos, solo 6 datos se van a procesar, ¿no? Solo 6 datos se van a procesar. Ahora, ¿cómo se hace el cálculo? Recuerden, enumeramos las líneas que contienen instrucciones, ese es el paso 1. Paso número 2, construimos la tabla de cálculo. Paso 3, contamos las instrucciones que están afuera del ciclo, que hay una sola, se supone que si ejecutamos esto, se hace la línea 1, da unas cuantas vueltas, sale del ciclo y se acabó. Entonces la línea 1, decimos, se hizo en total una sola vez. Luego, ¿qué pasan las 2, la 3 y la 4? Eso están dentro de un ciclo. Entonces, esas las vamos a contabilizar de otra manera. Y para eso hacemos una tabla de cálculo auxiliar, digamos, ¿no? Lo que llamamos la tabla de conteo. Entonces, construimos nuestra otra tablita, que esta ya no es vertical, esta es más bien horizontal. Y aquí no necesitamos calcularlas todas, sino solamente aquellas, en este caso la línea 2 y la línea 3, la 4 ya no hace falta, digamos, porque como estas dos están en secuencia, significa que si la 3 se hace 20 veces, la 4 también, porque inmediatamente haga esta instrucción, también se va a hacer la otra. Entonces no hace falta que calcule ambas, sino basta con una y la misma cantidad será la otra, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. Ahora, ¿qué pongo acá? Uso como referencia la cantidad, ¿no? La cantidad. Entonces, cuando se trata de un solo ciclo, regularmente aquí ponemos la variable que representa la cantidad y hacemos pruebas. ¿Ok? Y le damos valores a la variable n, a esta variable n, y vamos a llevar las cuentas de cuántas veces se va haciendo, ¿no? Entonces, pero cuántas veces se va haciendo la línea 2 y en este caso la línea 3, la que estamos analizando. Y probamos, por ejemplo, qué pasa si n fuera 1. Si fuera, aquí digo si fuese, ¿qué pasaría si n fuese 1? Entonces, 1 mayor a 0, verdadero, se hace este de acá, ¿no es cierto? Entonces, un palito por hacer. Va a sumar, palito por sumar, que es la línea 3. Va a calcular la mitad, ahorita n era 1, 1 entre 2 se hace 0. A la vuelta está comparando, ¿no es cierto? Palito por comparar. Como 0 es mayor que 0, falso, se sale del ciclo y se acabó. Y aquí queda claro que si n fuese 1, la línea 2 sería 2 veces y la 3 sería una sola vez, ¿no? Esto hace 2, porque compara, hace algo, a la vuelta vuelve a comparar y se sale. Ahora empezamos a probar, volvemos a hacerle de nuevo la prueba. Noten que aquí estoy poniendo esto para decir ya terminé. Ahora voy a probar de nuevo. Voy a probar ahora con 2. ¿Qué pasaría si n fuera 2? Entonces aquí compara 2 mayor a 0, verdadero. Suma y disminuye, ya no vale 2. 2 entre 2 da de a 1 y de nuevo vuelve a comparar. Está comparando si 1 es mayor que 0. Como es verdadero, suma y divide, ¿no? Palito por sumar.
1 entre 2 es 0 y vuelve de nuevo, 0 mayor a 0, como ya está comparando, palito, y eso es falso, se sale. Y ahí lo tenemos, digamos. Si n fuese 2, la línea 2, en este caso la comparación esta se hace 3 veces y la suma se hace 2 veces. Y seguimos probando, ya terminamos la prueba y vuelvo a probar de nuevo. Noten que por cada valor que yo pongo aquí estoy haciendo una prueba, ¿no? Una prueba. Y ahora voy a probar con 3. No, se prueba aquí con 4. Vamos a probar ahora con 4. Entonces, si n fuese 4, 4 mayor a 0, palito, ¿no? Suma, palito. Divide, ya no es 4 entre 2 es 2. Compara, si 2 es mayor que 0, como es verdadero, suma. La mitad de 2 entre 2 es 1. Compara, si 1 es mayor que 0, como es verdad, suma. Divide, y en este caso es 1 entre 2 es 0, y compara. 0 mayor a 0 falso, se sale. Como notarán, la línea 2 se hizo 4 veces, la línea 3 se hizo 3 veces. Y esto es bueno hacerlo varias veces, no basta con 1 o 2, ¿no? Lo recomendable está entre 4 y 6, más o menos, ¿no? Probar. Sigo probando, ya terminé esa prueba y sigo probando. Le doy dando valores cada vez más grandes a n, ¿no? En este caso le vamos a dar 8. Si n es 8, 8 mayor a 0, verdadero, digamos, ¿no? Aparte que ya comparó, suma, ya es 4, compara 4, 4 mayor a 0, verdadero, suma, divide, ya se volvió 2, compara, 2 mayor a 0 es verdadero, suma, compara, y ahora suma, ¿no? Entre 2 da 1. A ver, era 8 la primera comparación, 4 la segunda comparación, 2 la tercera comparación, 1 en la cuarta comparación, esto era 1 mayor a 0, que era verdadero, y por lo tanto hice eso, y ahora es 0, ¿no? 0 mayor a 0, compara, como eso da falso, entonces se sale el ciclo y se acabó. Y así deberíamos seguir, digamos, ¿no? Y así sucesivamente hasta que esto sea con un valor n. Y así sucesivamente también van a dar estos tiempos. Ahora, ¿cuál es este tiempo de acá? Este es un tiempo que voy a llamar t. Yo tengo que hallar ahora la relación entre el valor de n y la cantidad, porque la cantidad de instrucciones ejecutadas. O sea, ¿por qué tengo que hacer esta relación, digamos? Porque esta es la cantidad de datos que se van a procesar y este es el tiempo que tarda. El tiempo está en función de la cantidad, por eso es que debo encontrar una relación entre estos dos valores. Debo encontrar una relación entre estos dos valores. Cuando es 1, esto es 2. Cuando es 2, esto es 3. Aquí parece fácil la cosa, ¿no? Ya. Por eso es que debo probar harto, no es con dos cositas. Si lo pruebo con 2, este facilito aquí, 2, 3, n más 1. Pero cuando veo que este es 4 y aquí esto me da, con 1 da 2, con 2, 3, con 4 da 4, con 8 da 5. Entonces ya no hay esa relación tan interesante. Si lo mira este solito se ve bonito, ¿no? 2, 3, 4, 5, va creciendo. Si fuera una serie sería 2, 3, 4, 5, una serie interesante más 1 más 1. Lo malo es que si fuera 1, 2, 3, 4, 5, pero no es 1, 2, 3, 4, 5, es 1, 2, 4, 8 y el siguiente va a ser 16, y el siguiente 32 y así la cosa, ¿no? Entonces, debo hallar una relación
para hallar esa relación, empiezo a ver esto de otra forma, digamos, ¿no? Estos valores. Algo que nos damos cuenta que son potencias de 2. En este caso, este 1 es 2 elevado a la 0. Ese 2 es 2 elevado a la 1. Este 4 es 2 al cuadrado. El 8 es 2 al cubo. Entonces me doy cuenta que el siguiente va a ser 2 a la cuarta y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora, debo hallar una relación entre estos números y estos otros números de acá. Para eso voy a pintar aquí, como está como palitos, no se nota, pero voy a pintarlo ahora como número. Esto es 2, esto es 3, esto es 4 y esto es finalmente pues 5. 2, 3, 4, 5. Y tratando de encontrar relación, puedo encontrar una relación entre este numerito y este valor, ¿no? Este numerito y este valor. Ahí hay una relación más interesante entre ese numerito y ese valor. Entonces, voy a tratar de expresarlo entonces por acá, ¿no? Aquí abajito digo, ¿qué es lo que tengo acá arriba? 1, 2, 4, 8, que lo puedo expresar como potencias, digamos, ¿no? 2 elevado a la algo. Entonces puedo decir 2 elevado a la no sé qué todavía, pero sé que hay un exponente. 2 elevado a la tanto es igual a este valor, digamos, ¿no? 2 a la tanto es igual a esto, a n. Y este valor es el que está relacionado con este de acá. ¿De qué manera? Cuando, a ver, 0, esto es 2, 1, esto es 3, 2, este es 4, 3, este es 5. Así está la cosa, ¿no ven? Entonces 2 elevado al valor de t, pero no es exactamente este valor, este es t finalmente, ¿no? Este es t. Y este valor con respecto de este vale 2, 0, 3, 1, 4, 2, o sea, es este valor menos 2, ¿no? Menos 2. O sea que n es este numerito de acá, es igual a 2 elevado a el exponente, y ese exponente es esta otra variable de acá. Entonces esa es la relación que he encontrado. A veces necesitamos construir ecuaciones, ¿no? Construir ecuaciones. Necesito saber cuánto es t en función de n, pero no. Lo que tengo es n en función de t, ¿no? N en función de t. Eso es lo que tenemos. Como está n en función de t, y yo necesito saber t, no necesito saber n, entonces solo tengo que despejar de acá. Entonces, para poder despejar, vamos a reescribir esta ecuación nuevamente. Para despejar, lo único que tengo que hacer es bajar este exponente, porque yo necesito que esta variable esté a este nivel. Y la única operación que me permite bajar el exponente es la operación de logaritmos. Como esto ya es una ecuación, entonces tengo que aplicar logaritmo a ambos lados, ¿no? Eso me va a permitir bajar el exponente. Esperemos un ratito, vamos a hacer lo siguiente. Estoy ocupando el espacio del otro lado, el campo. Entonces ese exponente baja, ¿no es cierto? De manera de producto del logaritmo, en este caso de 2 que da el argumento. Ahora, el logaritmo de 2 en base 10 es un poco complicado, lo podemos simplificar.
para poder simplificar esto más fácil, la base del logaritmo tendría que ser la misma, ¿no? Entonces voy a regresar para atrás, un paso atrás de nuevo, y aquí, al bajar este exponente aquí debía haber pensado, pero no lo hicimos. Casi siempre hacemos así, ¿no? Después pensamos. Sé que voy a aplicar logaritmo para bajar ese exponente, ¿no? Por eso voy a aplicar logaritmo, pero aquí tengo una constante. Entonces, el logaritmo que debo aplicar debería ser logaritmo del valor de esa constante, en este caso logaritmo en base 2. Sabemos que se debe aplicar el mismo a ambos lados, ¿no? Para mantener la igualdad. Ahora, ya que hice eso, aquí debería haber quedado esto simplemente en logaritmo en base 2, o sea, no ha cambiado la forma. Pero ya esto nos sirve para simplificar. Sabemos que el logaritmo de un número en base a ese número, eso es 1, ¿no? Ya queda simplificado. Y aquí solamente tenemos t menos 2. Y ahora está más fácil despejar t, ¿no? Entonces t logaritmo en base 2 de n más 2. Y ya lo tenemos. Entonces t, ¿a qué es igual en este punto? O sea, cuando n vale 1, esto es 2. Cuando es 2 es 3. Cuando es 4 es 4. Cuando es 8 es 5. Y así, digamos, ¿no? Entonces, para un valor n cualquiera, ¿cuál es el valor de t? Entonces, para un valor n cualquiera, t es el logaritmo de eso en base 2 más 2. Y lo podemos comprobar. Si n vale, por decir, 4, 4, ¿cuánto es el logaritmo de 4 en base 2? O 2 elevado a la cuánto me da 4, al cuadrado, ¿no? Entonces, logaritmo de 4 en base 2 es 2. Más 2, 4. Entonces, aquí está. Si n vale 4, tarda 4. Eso es lo que está diciendo acá. Si n fuese 8, logaritmo en base 2 de 8 es 3. 3 más 2 es 5. Y aquí, si n vale 8, se ejecuta 5 veces la línea 2. Entonces, queda claro. Ya tenemos el valor de t para un valor de n. Y esto lo hemos hecho por deducción, ¿no? Hemos ido probando una vez, otra vez, otra vez. Hemos hecho varias pruebas para poder deducir para un valor n cualquiera de esta variable cuánto tiempo va a tardar, ¿no? Y hemos tenido la necesidad de construir una ecuación para poder despejar la variable que nos interesa, que es el tiempo. Y ya que lo hemos calculado, este valor, ese es el que vamos a copiar a la tablita, ¿no? La línea 2, entonces, ¿cuánto tarda la 2? La 2 tarda ese tiempo, ¿no? Es decir, tarda el logaritmo en base 2 de n más 2. Eso es lo que tarda la línea 2. ¿Y cuánto tarda la 3? Ahora aquí está más fácil. Encuentro una relación entre la 2 y la 3, miren. Cuando este hace 2, este hace 1. Cuando este hace 3, 2. Cuando es 4, 3. Cuando es 5, es 4. Este tarda 1 menos. Entonces, aquí lo puedo describir aquí en esta tablita como t menos 1. O sea, lo que tarda 1 menos, digamos, ¿no? Eso es lo que tarda la 3. Y eso se lo traducimos acá. ¿Cuánto tarda entonces t menos 1? O sea, lo que tarde la 2, que es esto, logaritmo en base 2 de n, o sea, lo que tarde la línea 2, 1 menos que eso. 1 menos que esto ya sería más 1. Eso es, ¿no? Y finalmente la línea, la línea 2, la línea 3, y ahora la línea 4. Y como vimos acá, la línea 4 es lo que tarda el 3, tarda exactamente lo mismo, porque cada vez que haga esta línea también hace la 4, ¿no? Por eso es que no lo pusimos el 4 aquí en el conteo, porque sería redundante. Entonces aquí lo único que hacemos es copiar lo mismo de arriba, ¿no? Y ya está. Ahora el tiempo, ¿no? La conclusión, porque esto no se tiene que quedar así. Decimos, el tiempo que tarda este proceso llamado PRO para n datos es igual. Recuerden que esto, aquí lo que tengo que hacer es escribir el nombre de una función.
Y esta función comienza con una T mayúscula, a continuación el nombre del proceso. Y su parámetro es la cantidad, representado por esta misma variable de acá, ¿no? La cantidad. Ahora, no pongo aquí todas las variables que están acá porque este no es este proceso. Este es una función y este es un proceso. El parámetro de esta función es la cantidad de datos que este proceso va a procesar. Entonces, de ahí viene este. ¿Qué variable representa la cantidad de datos? Es la variable n. Entonces, esa es la que ponemos acá. Ahora, finalmente aquí hacemos una suma algebraica y 1, 2, 3 veces el logaritmo. 3 veces el logaritmo en base 2 de n más 1 más 2 son 3, 4 y 5, ¿no? Más 5. Y finalmente, este es el tiempo que tarda el proceso llamado PRO para procesar n datos, digamos, ¿no? Este es el tiempo que va a tardar para procesar n datos. ¿Ok? Entonces, ahí es donde podemos apreciar el comportamiento logarítmico, ¿no? El comportamiento logarítmico. Entonces, la clave aquí no es solamente el hecho de ver, ¿no? Si ustedes ven literalmente esto, se podrían estar confundiendo. Todo depende realmente de si eso está sucediendo. Es decir, yo puedo hacer que haciendo n igual a n medios, puedo hacer que vaya sumando de uno en uno. O sea, el solo ver literalmente esto no implica, sino tengo que saber, realmente está disminuyendo de mitad en mitad. Si es así, entonces está bien. Porque podría hacer esto, luego multiplicarlo otra vez por 2 y sumarle 1, digamos, ¿no? Entonces ya cambia la figura. Me refiero a esto. Imagínense que este es el código y después de esto, aquí abajito, lo voy a poner a la derecha para no perder el tiempo en bajarlo, la siguiente instrucción podría ser esta. Miren, solo le aumento a este código esta línea debajito de este, y ya esto deja de ser un contador, miren, deja de ser un contador de mitad, se convierte en un contador lineal, En todo caso, aquí no sería más 1, aquí tendría que ser menos 1. Así tendría que ser. Sí, porque si no, nunca va a disminuir. ¿Se dan cuenta? El hecho de ver estos simbolitos no me significa que, ya esto es logarítmico, ¿no? Porque lo que le disminuía aquí se lo volvía a recomponer acá, y esta es la verdadera disminución, digamos, ¿no? Menos 1 finalmente. Entonces, con esos detalles tienen que tener cuidado. Por eso se llama, repito, análisis, ¿no? ¿Qué significa análisis? Que hay que analizar la cuestión. Entonces, tengo que ver su comportamiento, y por eso es importante esta otra tablita, la tabla de conteo, digamos, ¿no? La tabla de conteo por deducción. Y esta es la tabla donde voy a sumar, ¿no? Calculo el tiempo de cada uno y a veces necesito hacer un cálculo aparte, porque así simplemente no sé. Entonces hago esta tablita para deducir. Pero vean, estos no son los valores de la variable n. Esto es lo que yo creo que podría. Si n tuviera el valor de 1, haría esto. Si fuera 2, si fuera, si fuera, si fuera. Y estoy haciendo varias veces la prueba. Hice 4 veces la prueba y fui anotando sus resultados acá. Entonces, este es muy diferente a otra cosa que hemos hecho antes, ¿no? El cálculo exhaustivo, que es muy diferente. Ahora, ¿cuándo usa uno, cuándo usa el otro? Bueno, depende, ¿no? Depende. Repito, que cuando hay un solo ciclo, se utiliza este tipo de tablita, cuando es un solo ciclo. Cuando ya son 2 ciclos, entonces combinamos las dos, ¿no? Esta y la exhaustiva. Ahora, esto también podría verse, recuerden esto que he pintado con morado, es algo que se podría hacer, que ya deja de ser logarítmico. Con eso se vuelve otra vez, es lineal, ¿no? Pero tiene la pinta de logaritmo.
Ahora vamos a tratar de ver, y es así, ¿no? Como dije, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, la tablita esta, y paso 5 ya la sumatoria. A veces es necesario hacer esto, construir una ecuación para poder deducir la variable que nos interesa, porque la relación no está entre este valor directo, está indirectamente a través de esto de acá, que como ustedes ven, estos son potencias de 2, digamos, ¿no? Potencias de 2. Entonces, sabiendo también el comportamiento del algoritmo, voy a saber con qué valores voy a probar. Si el algoritmo es lineal, entonces pruebo aquí con valores lineales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así. Pero si este es acelerado, ¿no? El doble, el doble, el doble, o la mitad, la mitad, la mitad, si sé que tiene ese comportamiento en el análisis, lo estoy viendo, entonces mis valores de prueba no pueden ser 1, 2, 3, 4. Tiene que ser de esa misma forma. El doble, 1, el doble, el doble, el doble, el doble, el doble. Así deben ser mis valores de prueba. Entonces, dependiendo de cómo está yendo el ciclo, voy a poner mis valores de prueba por acá. No es que le pongo 1, 2, 3, 4, 5, digamos, ¿no? Ahí ya lo estaría haciendo mal. Ahí van a acabar enredándose y perdiéndose en la construcción de su tabla. Entonces, y bueno, no está tan complicado porque al final de cuentas, ¿qué es lo que le he dicho? Hay dos maneras de hacer ciclos, con contadores de 1 en 1 o contadores de 2 en 2, o sea, I igual a I más 2 o I igual a I menos 2, que son con contadores, pueden ser variables, con contadores fijos, mejor dicho, más, pero también podría hacerse con contadores que no son de tipo más 1, sino por, ¿no? Multiplicado. Y lo que se multiplican, bueno, pues con logaritmos se resuelve, ¿no? Ese tipo de ejercicios. De aquí podríamos también poner una variante, digamos, ¿no? Aquí podría inicializar un contador, como les puse aquí, ya de esta manera de ejercicio pueden hacer con esta forma de ciclo. Pongan este ciclo aquí en este lugar, aquí yo puse esto, ¿no? Miren, este es el mismo, solo que le puse que va a sumar un cierto dato que ahorita no interesa que está sumando, pero partimos del hecho de que el algoritmo hace algo y que está bien. Nuestro trabajo de análisis no consiste en averiguar dónde está mal o qué está mal, ese es otro tipo de análisis. Nuestro trabajo consiste en averiguar cuánto tarda este algoritmo en hacer su trabajo, ¿no? Entonces, podrían escribir ustedes la versión 2 con esta forma de ciclo y van a ver que van a llegar al mismo resultado. Bueno, no exactamente el mismo, ¿no? Algo similar. Algo muy similar es a lo que van a llegar. Ahora, si queremos enumerar los pasos, recuerden, este es el paso 1, la construcción de la tabla es el paso 2, el paso 3 es el cómputo de las instrucciones que están fuera del ciclo, el paso 4 es la construcción de esta otra tablita de deducción, ¿no? Y el paso 5 es finalmente, en realidad este es el paso 6, porque habría otra tablita también que se podría construir, digamos, ¿no? Que en realidad es esta tablita de acá u otra tablita. De aquí, recuerden, puede hacerse exhaustivo o deducción. Ahora vamos a hacer otro ejemplo parecido a esto, digamos la versión recursiva, ¿no? Vamos a escribir la versión recursiva para ver cómo se aplica el cálculo. Este es el recursivo. El tipo de dato aquí le pongo cardinal para que ustedes se imaginen que esa n puede ser un número muy, muy grande, ¿no? Muy, muy grande. Básicamente va a ser el mismo algoritmo.
como la hipótesis de tipo n medios, la que se va a aplicar aquí, entonces puede haber uno o dos casos base. En este caso vamos a hacer un solo caso base. Si n0 es el caso base, si n0, perdón, me olvidé el caso base, ¿no? Si n0. Si n0, ese es el caso base. Debería ser función esto, ¿no? Para hacerlo más interesante. Pero bueno, ya lo escribí como proceso, aunque lo correcto sería función, porque ¿para qué suma si no va a entregar ese resultado, no es cierto? Lo único que le faltaría aquí es un return, el valor de la variable s, y ya es función. Y aquí también para que tenga sentido esto, pero si n es 0, devuelve 0, es lo que decimos acá, ¿no? Si n es 0, 0 mayor a 0, falso, entonces ¿qué va a retornar? 0. Entonces si n es 0, ese es 0. Caso base. Y en el caso general, está todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? S va a ser igual a S más, bueno, no es S más, ¿no? Aquí, toma ese dato y luego llama al proceso recursivo. Lo voy a hacer función porque me incomoda verlo así. Ahora sí. Como es función, entonces ya va cobrando sentido. S va a ser igual a lo que tenía antes ahí más el resultado de esta función, al que le envío la mitad, ¿no? Ya no va a trabajar con todo, sino con la mitad, y simplemente hace eso y al final es un return, ¿no? Ya está. Entonces, decíamos, los algoritmos recursivos se calculan de otra manera. Aquí hay un procedimiento para calcular los algoritmos iterativos y hay otro procedimiento para calcular los algoritmos recursivos. En el caso de los algoritmos recursivos, el paso número uno consiste en plantear la ecuación de recurrencia ya no más de entrada. Entonces decimos aquí el tiempo, ¿recuerdan? En iterativo lo último que hago es escribir la ecuación de tiempo, ¿no? La función de tiempo, perdón. Y en recursivo lo primero que hago es escribir la función de tiempo. Entonces aquí, ojo con esto, esta es la función de tiempo. Esta es la función de tiempo, esta es la función de tiempo. Pero ¿por qué hablamos de ecuación? Porque como este es un algoritmo recursivo, entonces básicamente tiene dos tiempos, ¿no? El tiempo del caso base y el tiempo del caso general, por lo que esto se escribe como una función definida por secciones. La primera sección es el caso base. ¿Cuánto tarda en ejecutar el caso base? Si n fuera 0, compara, ya va una, asigna, van 2, y de aquí se salta al final donde retorna, ejecuta 3. Entonces aquí decimos, va a ejecutar 3 instrucciones si n es 0, que es el caso base, ¿no? Caso base. Y en el caso general, ¿cuánto va a tardar? O sea, se supone que ya no es 0, el caso general es 1, 2, 3 o cualquier otro valor de n. La comparación, una instrucción. Esta asignación, porque como esto va a dar falso, va a venir al else, hace esta, que es otra instrucción, ya van 2, el cálculo y la asignación van 3, y el retorno son 4. Noten, va a ser esto, esto, esto y esto. Son 4 instrucciones. Más 1, 2, 3 y 4 instrucciones. Además de las 4, el tiempo que tarde en hacerse esto, porque está llamando a una función.
Entonces, más el tiempo, fíjense, esta es la función de tiempo, ¿no? El tiempo que tarde el proceso llamado PRO, y aquí me olvidé, se llama PROR, ¿con qué parámetro? La mitad de lo que recibió originalmente. Entonces, la mitad de lo que recibió originalmente. Y este era PROR, ¿no? Me olvidé de la R. Y esto es obviamente el caso general, ¿no? El caso general. Son mínimamente dos tiempos, el tiempo del caso base y el tiempo del caso general. Ahora, si n vale 0, ya tengo un valor fijo, ya sé que va a tardar 3. Pero lo que no sé, para otro valor, tengo aquí la ecuación, pero esta es una ecuación recurrente, es decir, si n vale 50, ¿yo cuánto tarda con 50? Bueno, va a tardar 4 más lo que tarde con 25. ¿Y cuánto tarda con 25? Tengo que volver a hacer el cálculo y volver, o sea, esta no es una fórmula que me ayude a calcular el tiempo, es una fórmula que me complica calcular el tiempo. Por eso debo deshacer esto. Esta es una fórmula, o también conocida como ecuación recurrente, porque el tiempo está en función del tiempo. Entonces yo tengo que deshacer la recurrencia. Y de eso se tratan los otros cuatro pasos. En el primer paso ya está en la función de tiempo, solo que una de ellas es recurrente. Y ahora tenemos que deshacernos de la recurrencia. Y hay varios métodos de deshacerse de la recurrencia. Y uno de esos métodos es por iteraciones, que es la técnica que estamos usando. Técnica de resolución de ecuaciones de recurrencia mediante iteraciones, ¿no? Mediante iteraciones. Entonces, aquí es donde hacemos nuestras iteraciones. Entonces, en la iteración 0, eso significa iteración 0. ¿Qué hago? Planteo la ecuación tal como está aquí. Pro R de n, el tiempo de pro R de n es igual a 4 más el tiempo de pro R de la mitad, ¿no? Entonces, estoy queriendo decir, ¿cuánto tarda pro R para procesar n datos? Bueno, va a tardar 4 más lo que tarde el mismo proceso en procesar la mitad. El tiempo es un número, esto es un número, los números se suman. Ojo con eso. Se lo insisto porque en el examen me ponen 4 más pro R y ahí son ambos. En cuanto le ponen eso, están diciendo que va a sumar 4 más lo que me devuelva la función, digamos, ¿no? Y ahí se pone fea, digamos, ¿no? Porque ya no es recurrente eso. Aquí es la función de tiempo y si aquí me pone el nombre de esta función, pues ya no es recurrente. Es llamar a otra cosa, digamos. Es como hacer f de x igual a 4 más g de x. ¿Se dan cuenta? No es la misma función, por lo tanto ya no es recurrente. Y de ahí a 0 para el resto, digamos, ¿no? Es recurrente porque esta función está en términos de la misma función y además es función de tiempo, no la función que es código. Sigamos con esto. En la iteración 0 debo deshacerme de todo y de modo que quede solamente en términos recurrentes. Y en este caso así está, ya empezó así. Entonces, la iteración 1 consiste en reemplazar esto de acá. Por eso se llama mediante iteraciones. A ver, 4 más. Y voy a reemplazar todo esto que está aquí. ¿Por qué cosa? Por la fórmula que está acá. Aquí es el tiempo para una cantidad es igual a, y aquí necesito saber el tiempo para esta cantidad. Entonces el tiempo para una cantidad es igual a 4. Entonces aquí esto es 4 más el tiempo que tarda lo mismo, más el tiempo que tarda el mismo proceso R, en este caso, pero la mitad de su parámetro. Cuando el parámetro es n, la mitad de n es n medios. Pero ahora aquí estoy reemplazando no n, ¿no? Este de acá. Entonces el tiempo de esto es 4 más el tiempo del mismo proceso, pero con la mitad. La mitad de n medios es n cuartos. La mitad del parámetro, ¿no? Y ahora esto me va a dejar en 8 más, y sigue en términos puramente recurrentes, pero sigue recurrente. No se ha deshecho la recurrencia.
Por eso debo hacer la otra iteración. Iteración número 2. Se recomienda por lo menos unas 3 iteraciones. Yo los he visto que hacen esto con 2 y ya está. A veces hasta 4 se recomienda. Porque si no, están haciendo de memoria y de memoria no sirve. En la iteración 2 voy a deshacer la recurrencia o intentar, digamos, no se deshace del todo. ¿A qué era igual a esto? Recuerden, esto lo saco de esta fórmula inicial de acá. Dice que el tiempo para cualquier cantidad es 4. Entonces, ¿cuánto es el tiempo de esta función? Es 4 más el tiempo que tarde la misma función, que se llama PRO-R, pero con la mitad. La mitad de n cuartos es n octavos, ¿no? La mitad del parámetro. Entonces, esto es igual a 12 más el tiempo del proceso PRO-R para n octavos. Iteración número 3. Entonces aquí teníamos 12 más y tengo que deshacer esto por su equivalente. ¿A qué era igual el tiempo? Bueno, el tiempo de PRO-R, perdón, esto está. El tiempo de PRO-R para n octavos es 4 más el tiempo de ese mismo proceso, pero para la mitad. La mitad de n octavos es n 16avos. Y aquí tenemos 16 más el tiempo de PRO-R para n 16avos. Y así decimos sucesivamente, hasta que en la iésima iteración, o i igual a i, digamos, ¿no? Pero i mayúscula, i variable, i mayúscula. En la iésima iteración, ¿cuál es la iésima? Fíjense que aquí comenzamos con n, pero va cambiando a la mitad, la mitad, la mitad, la mitad. De acuerdo a lo que hemos visto acá, cuando empiezo en un valor de n y voy haciendo la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, ¿a dónde voy a llegar con las mitades? ¿Voy a llegar a 1 o a 0? Voy a llegar a 1, sí, pero después de 1 voy a llegar hasta 0. Entonces, yendo de la mitad, la mitad, la mitad, voy a llegar hasta 0 y 0 es el caso base. Entonces, la idea es que voy haciendo iteraciones hasta que en la última iteración llegue al caso base. Y voy a llegar, porque estoy disminuyendo el valor del parámetro, voy a llegar hasta el caso base. El caso base ahorita es 0. Entonces voy a hacer iteraciones y aquí lo que puedo ir observando es que me sale una constante y la llamada recursiva. Una constante y la recursiva. Constante, recursivo. Constante, recursivo. Entonces aquí voy a tener una constante que no sé qué será, y por eso le pongo una constante, ¿no? Un valor que no sé cuál va a ser, más, pero sé que va a salir en este formato, porque cada iteración que hago queda en ese formato. Una constante más el tiempo, una constante más el tiempo, constante más el tiempo, constante más el tiempo. Entonces, en la iésima iteración no va a ser diferente. Solo que aquí es más el tiempo de ¿qué? De ese mismo proceso, PRO-R, pero el parámetro ya es el caso base. Lo que estoy diciendo es que n va a ir disminuyendo a la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, hasta llegar al caso base. Hasta llegar al caso base. Y esa es la iésima iteración, ¿no? En la iésima iteración va a suceder eso de ahí. Pero vamos a escribirlo completo. Aquí, por flojera, no escribimos, pero no quiere decir que no haya, sino el tiempo de proceso recursivo para el parámetro n, el lado izquierdo no cambia, el derecho es donde hemos ido iterando, ¿no? Es a más el tiempo. Ya tenemos la función de tiempo y esto ya no es recurrente. Parece, ¿no? Porque aquí estoy usando, pero no se olviden que el tiempo para 0 ya es un número. O sea que ya esto deja de ser recurrente. Este no es recurrente. Tiene la forma de recurrente, pero ya no es.
porque el tiempo de 0 lo sabemos. Para cuando el parámetro es 0, eso es 3. Entonces ya dejó de ser recurrente. Teníamos una ecuación recurrente y ahora tenemos la misma ecuación, pero ahora ya es una ecuación no recurrente. Pero de esta ecuación no recurrente hay una constante que no sabemos cuánto es. ¿Cuál es el valor de A en la iésima iteración? Y eso se resuelve ya con los subsiguientes pasos. En el paso número 3, lo que vamos a hacer ahora es, primero, averiguar cuántas iteraciones suceden. 1, 2, 3, o sea, ¿cuál es el valor de I en este punto? En la iésima iteración. Y para eso vamos a formar una ecuación. Voy pintando de otro color para no confundir. Voy a crear ecuación. La creación de ecuaciones es normal. Aquí siempre la creamos, aquí no siempre, digamos, ¿no? En este método. Aquí creamos una ecuación también, ¿no? Y eso que se preguntan, ¿cuándo vamos a, para qué nos harán demostraciones de ecuaciones, ¿no? Nunca lo vamos a usar. Bueno, vamos a construir una ecuación. ¿Cuál es esa ecuación? Va a salir el valor de I, necesito una relación entre el número de iteración y el parámetro. Noten que el parámetro es n, a ver, en esta iteración es n sobre algo, en esta otra iteración es n sobre algo, en cada iteración es n sobre algo. Entonces voy a construir una ecuación que esté relacionado la variable i con la variable n. Entonces yo tengo aquí n sobre algo es igual a n sobre algo es igual a, digamos, ¿no? ¿N sobre qué? Este es 2, 4, 8, 16. Claramente son potencias de 2. Este es 2 elevado a la ¿cuánto? Este es 2 elevado a la 1, ¿no es cierto? 2 a la 1. Este es 2 al cuadrado. Lo voy a ir pintando con otro color. Ese 2 es, este de acá es igual a 2 a la 1. Este 4 es igual a 2 al cuadrado. Este 8 es igual a 2 al cubo. Y este 16 es igual a 2 elevado a la cuarta. Entonces, esto que está como denominador se puede expresar como una potencia. Y aquí está la potencia. 2 elevado. Ahora, ¿qué relación hay entre los valores de la derecha con la variable i? Que este numerito que está aquí es el que está relacionado en este caso con ese valor. Cuando este es 1, este es 0. Cuando este es 2, este es 1. O si quieren, cuando este es 1, este es 2. Cuando este es 2, este es 3. Cuando este es 3, ese es 4. Entonces, la relación que hay entre este valor es que este de acá es 1 más de lo que es este de acá, ¿no? Y más 1, ¿se dan cuenta? Cuando i vale 0, 0 más 1 es 1 y este es 2 a la 1, ¿no? 2 a la 1. Cuando i es 1, este es 2 al cuadrado. I es 1, 1 más 1, 2. Cuando i es 3, este es 2 a la cuarta. Cuando i valga 3, 3 más 1, 4, este es 2 a la cuarta. Ya tengo esta ecuación, es una ecuación genérica, digamos, ¿no? Desde el lado izquierdo es n sobre una potencia de 2, igualado a ¿qué? Al valor del mismo parámetro en la iésima iteración. ¿Cuánto vale ese parámetro en la iésima iteración? En este caso es 0. Y ahí viene esto, ¿no? Este de acá es esto de acá. Y todo esto de acá es los valores de los parámetros, digamos, en forma genérica. Entonces, con esto lo que quiero saber es el valor de i en esta última iteración. Por eso lo igualo a este valor, ¿no? El valor del parámetro es 0 en la iésima iteración. Ahora que lo tengo así, lo único que tengo que hacer es resolver. ¿Pero qué quiero despejar? Recuerden, ¿qué es lo que estoy buscando? El valor de i en esta iteración. El valor de i en esta iteración. Pero si lo hago así, no me va a servir. Ese es el primer intento, así debo hacerlo. Pero no me va a servir. ¿Por qué no me va a servir? Porque
esto que está en el denominador pasa a multiplicar, digamos, ¿no? Y lo que sea multiplicado por 0, me lo anula en 0 y va a ser n igual a 0. Y no quiero n, quiero despejar i. Como está de denominador, lo necesito llevar al numerador y eso es pasándolo al lado derecho. Y ahí aplicaré el logaritmo también, ¿no? Para despejar la variable i. Pero aquí, así como está, no me sirve. Pero así es lo que se hace normalmente. Entonces, ¿qué hago ahora? Mi problema es este 0. Mi problema es este 0. Entonces, lo que voy a hacer es dar un paso atrás. Un paso atrás. ¿Qué significa? En la iteración i-1, esta es la iteración i, entonces esta es la iteración i. En la iteración anterior, ¿a qué era igual? Hubiera sido igual a otra constante, ya no a, sino esta sería la constante b, digamos, ¿no? Es igual, pero no, no le pongo la a porque la constante a es en este punto. Me voy a inventar otra constante b en este punto. Más el tiempo del proceso ProR, ¿cuál es? Fíjense, al ir dividiendo entre 2, entre 2, entre 2, voy a llegar primero a 1. ¿no? Voy a llegar a 1. 1 entre 2 me va a dar 0. Entonces, de aquí voy a pasar aquí. Por eso dando un paso atrás, digamos, ¿no? Volviendo para atrás, es como que he hecho esto y ahora voy a regresar para atrás, digamos. Entonces, volviendo para atrás, b más el tiempo de proceso a 1. Entonces, voy a calcular cuánto es i en la iteración i-1, en ese punto. Entonces, vuelvo a replantear la ecuación. Recuerden, esta no me sirve, entonces tengo que replantearla de nuevo. La fórmula sigue siendo n sobre 2 elevado a la i más 1, ¿no es cierto? Pero este ya no es para la iésima iteración. Este es para la anterior a la iésima iteración. Y eso es igual a 1. Esto de acá es este de acá. Entonces quiero saber el valor de i en esta iteración, ya no en esta otra iteración, una antes de esa. Y lo planteo la ecuación. Planteada la ecuación así, ahora ya está fácil, ¿no? Como dije, la idea es despejar i, pero primero 1 multiplicado por 2 elevado a la i más 1. Comenzando por ahí. Y ya sabemos que eso es 2 elevado a la i más 1. Ahora debo despejar i, para lo cual primero lo voy a replantear como quiero despejar i y lo vamos a pasar a la derecha, o perdón, a la izquierda, ¿no? 2 elevado a la i más 1 igual a n. Aquí es donde aplicamos logaritmos, como hace rato. Si tengo la base constante, entonces aplico logaritmos en esa base. Logaritmo. Y ahí seguimos, ¿no? El exponente pasa a multiplicar, pero no me tengo que olvidar esta partecita, porque es todo el exponente al logaritmo en base 2 de 2 es igual al logaritmo en base 2 de n. Esto, como ya sabemos, esto es 1, se simplifica, por lo tanto aquí nos va a quedar i más 1, por lo tanto aquí i, bueno, lo voy a hacer más lento, ¿no? Porque después se me pierde. Después dice, ¿de dónde se inventó el profe, no? Finalmente, i es igual a logaritmo en base 2 de n menos 1. Ese es el valor de i en la penúltima iteración, digamos, ¿no? El valor de i
no en este punto, sino en este punto de acá. En este punto, ese es su valor. Y ya determiné, en realidad el objetivo del paso 3 es determinar cuántas iteraciones se llega aquí, pero como eso no me va a llegar a ningún punto, entonces, ¿cuántas iteraciones hasta llegar aquí, hasta llamar al proceso que no es el caso base, sino antecitos del caso base? A llamada al proceso que llama al caso base, esa es la figura. Paso número 4. Aquí en este paso ya hacemos el cálculo de las constantes, le llamo yo. Necesitamos saber el valor de B, ese valor. Entonces, ¿cómo construimos ese valor? Hacemos una tablita de deducción y acá arriba de la tablita ponemos la variable I y aquí sus valores y a este lado B. Entonces, la variable I, pongo sus valores, I0, 1, los valores que toma la variable I, hasta llegar a ese punto, digamos, ¿no? Justo a ese punto. Entonces, I, cuando I sea 0, 1, 2, Inge, 3. una preguntita. En el paso 3, ¿no solo sería I en vez de I más 1? No, porque es de acá que sale eso, ¿no? El exponente Claro, aquí es igual. la antepenúltima es I menos 1, entonces I menos A 1. ver. No, escúcheme bien. Aquí está, la parte izquierda de la ecuación sale de los parámetros de la llamada recursiva. Y los parámetros no han cambiado, que yo sepa. Sigue siendo n sobre 2, n sobre 4, n sobre 8. O sea, n sobre algo que está variando. N sobre algo. Este valor aquí es igual. Es 2 a la 1. Cuando i es 0, este es 1. O sea que es 2 elevado al valor de i más 1. Cuando es 0, este es 1. Cuando es 1, este es 2. Cuando es 2, este es 3. Cuando es 3, este es 4. De ahí sale i más 1. No tiene que ver con esto. Entonces, en todo caso, en este punto, este es el valor, este es el iésimo valor, digamos, ¿no? De repente aquí lo que le confunde es la letra con la letra. Aquí debería hacer como hice antes, tal vez, ¿no? Para que quede más claro. Esta es la variable y este es el valor, para no confundir la variable con el valor. Entonces aquí, este otro valor, el denominador, es igual a 2 elevado a la variable, al valor de la variable, ¿no? Más 1. Si la variable i vale 2, entonces este es 3. Pero de aquí va a llegar hasta que la variable i tome este valor, que es el que no conocemos. Este i mayúscula es el valor que no conocemos. Es la que llamamos la iésima iteración. Sabemos que la iésima iteración es cuando llame al caso base, porque al final va a acabar llamando al caso base. Así funciona la recursión. Entonces, este de acá es en la iteración i, entonces esta es la anterior, digamos, ¿no? La i menos 1, ¿no? La i menos 1. Entonces, una cosa es estos valores genéricos que dependen de esta variable, y otra cosa es y aquí no lo hacemos depender de esta variable, es un valor directo, ¿no es cierto? Y esa es la ecuación. La ecuación tiene que ver el valor de los parámetros en forma genérica igualado a un punto donde queremos llegar. En este caso, no quiero llegar a la iésima iteración porque no me lleva a ninguna parte. Voy a llegar a la iésima menos una iteración antes de la llamada al caso base. Ahí este punto. Entonces, el que haya bajado aquí de i a i menos 1 no le cambia esto, sigue siendo lo mismo, porque eso sale de aquí. 3 más 1 es 4, y este es acá, ¿no? No sé si quedó medio claro eso. Entonces, lo que estoy poniendo aquí es este 2 aquí es igual a 2 a la 1. Este 4 aquí es igual a 2 al cuadrado, 2 al cubo, etc.
que no tiene nada que ver con la última, ¿no? La última llamada es 0, la penúltima es 1, la antes de esa va a ser 2, la antes de esa va a ser 4 y así más o menos. Eso es la cosa. Entonces ya construimos la ecuación, despejamos la variable y, que es la que nos interesa. La razón por la que volvimos acá es que si esto es 0, no puedo despejar la variable y. O por lo menos no fácilmente, digamos, ¿no? Puedo aplicar artilugios matemáticos, pero va a ser más gajuda. Es más fácil retroceder un paso y ahí sí, digamos, ¿no? Recuerden que estoy tomando esto para igualar la ecuación. Ahora, ya en el paso 4 necesitamos encontrar este valor en esta iteración, porque hasta ahí fue donde hicimos nuestra ecuación, ¿no? De ahí, ahí depende de eso. Entonces, ahora, aquí podría ser i igual a esto en la siguiente iteración, y esta es la iésima iteración, en la siguiente sería la i más 1, acá se queda, ¿no? Pero en la i más 1 no es solamente sumarle 1 más a esto, ¿no? Es un poquito más complicado que eso. Ahora, quiero la constante, quiero saber cuánto vale esa constante en este punto, ¿no? En este punto quiero saber cuánto vale b. Y eso lo vamos a deducir. Y lo vamos a deducir mirando acá. Primero, las iteraciones, va 0, 1, 2, 3, digamos. En la iteración 0, en la 1, en la 2, en la 3, hasta la i menos 1. Entonces aquí voy a llegar hasta la iteración i menos 1. Ahora, en la iteración 0 la constante es 4. Entonces, en la iteración 0 la constante esa es 4. Ahora, ¿qué pasa con esa constante entre la iteración 0 y la 1? En la iteración 0 es 4, pero en la 1 se vuelve 8. ¿Y ese 8 de dónde sale? Del 4 original se le agregó otro 4. Entonces puedo decir que el valor de b en la iteración 0 es 4, pero para la iteración 1 lo único que tengo que hacer es aumentarle 4. 4 más 4 ya es 8 en la iteración 1, ¿no? El valor de b en la 0 es 4. En la iteración 1 es 4 más 4, ya me va a dar 8, que coincide, ¿no? Con esto de acá. ¿Qué pasa con eso para la iteración 2? De la iteración 2 al valor S le va a agregar otros 4, con eso se hace 12. Entonces voy a reflejarlo acá. En la iteración 2, ¿qué ocurre? Se le aumenta otro 4. Entonces, como ven, vale 4 en la iteración 0. 4 más 4 ya es 8 en la iteración 1. En la iteración 2 aumenta otro 4. La clave es que en cada iteración se le va aumentando un 4 a esa constante. En la iteración 3 va a pasar lo mismo, entonces 4 por 4 ya va a dar 16 seguramente, ¿no? En la iteración 3, ¿ve? Hay un 12 y se le agrega 4, porque siempre le agrega una constante 4. Entonces, y así va a ir ocurriendo sucesivamente hasta este punto, ¿no? Y en este punto, ¿cuánto va a ser? Es decir, justo lo que estoy indicando acá. En este punto, ¿cuánto va a ser eso? En la i menos 1. Bueno, yo sé que va a suceder lo mismo, entonces quiere decir que en cada iteración voy a ir sumando 4, 4, 4, 4, y en la iésima menos 1 iteración también va a sumar un 4 ahí. Porque en cada iteración está sumando 4. En este punto también va a sumar 4. Ahora, ¿cuánto es el valor de b? No me interesa por aquí, quiero saber en este punto cuánto vale b, en este punto, ¿no es cierto? Entonces es la sumatoria de todito esto. Entonces 4 más 4 más 4 más 4 más 4 hasta llegar ahí. Entonces de aquí hasta aquí hay i menos 1, 4, digamos, ¿no? Entonces aquí es i menos 1, el 4, i menos 1 veces, digamos, ¿no? I menos 1 veces de acá hasta acá. Y de aquí hasta aquí, una vez, 2 veces, 3 veces, esta cantidad de veces está sumado el 4. Pero aquí hay un 4 más, entonces esto le debo sumar un 4 más. Ahora, haciendo matemáticas, esto es 4i menos 4 más 4. En ese punto, eso es 4i, ¿no? 4i. En ese punto. Ahora,
pero no me interesa esa constante en términos de iteraciones, porque ya tengo este valor, pero está en términos de iteraciones, lo necesito en términos de n, y para eso está esta fórmula, para reemplazarlo. Entonces reemplazamos la fórmula, lo voy a pintar de otro color para recordar que estamos reemplazando. El valor de i, ¿cuánto vale i? Aquí está. El logaritmo en base 2 de n menos 1. Eso es el valor de i. Ahora voy a poner b en términos de n. Entonces, esto es 4 veces el logaritmo en base 2 de n menos 4. Y listo, ya tengo el valor de b en términos de n. En términos de la cantidad. Y finalmente ahora en el paso 5, lo que hacemos es volver al paso 2. ¿Por qué al paso 2? Primero, en el paso 1 tengo la ecuación de tiempo, pero es recurrente. En el 2 ya resolvimos la recurrencia, en el 2, ¿no? Ya resolvimos la recurrencia. En el paso 2. Como ya está resuelta la recurrencia acá, es decir, aquí todavía hay un pasito más recurrente, ¿no? Como que hay una vuelta más todavía, ¿no? Para terminar de resolver la recurrencia. Pero no hay problema. Y ahora vamos a copiar la fórmula que tenemos acá. El tiempo de proceso n, acuérdense, ¿no? La fórmula que estaba ahí. El tiempo que tarda el proceso recursivo para parámetro n era igual a ¿qué? A b más el tiempo que tarda el proceso recursivo para 1. Para 1, ojo. Así está. Hasta ese punto llegamos, ¿no es cierto? Aquí, este de acá. Ahora, lo único que tengo que hacer es, esto ya prácticamente, pero no realmente, ya dejó de ser recurrente. Ahora vamos a ver. Vea que es igual y ya lo tengo acá. 4 por el logaritmo en base 2 de n menos 4, ¿no es cierto? Más esta cosita de acá. Ese valor no lo tengo. Ese valor no lo tengo, porque no es el caso base. El caso base es si n es 0. Y ahorita ese parámetro no es 0, es 1. Pero no hay problema. Aplico aquí una vez más la recurrencia. ¿A qué es igual el tiempo de este proceso? Es igual a 4 más el tiempo del proceso pro R para 1 menos, o la mitad de R, perdón, ¿no? La mitad del parámetro. ¿Cuánto es la mitad de 1? Es 0. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, ¿esto a qué es igual? 4 por el logaritmo en base 2 de n, menos 4 más 4 se va a simplificar, ¿no? Lo voy a poner aquí para que no digan que lo hizo el profe. Y esto sí ya sé, digamos, ¿no? Este es el caso base. ¿Cuánto tarda con parámetro 0? Tarda 3. Más 3. El tiempo con 0, eso es 3, ¿no? 3. Y finalmente, hasta ahí llegué ya con la ecuación de tiempo no recurrente totalmente. Pero eso no tiene que acabar ahí. Finalmente voy a volver a escribir el tiempo que tarda el proceso R con parámetro n es igual a 3, en el caso de que n sea 0, caso base, ¿no? En el caso base. Y va a tardar 4 por el logaritmo en base 2 de n más 3 en el caso general. Noten que ahora ya no está en términos recurrentes,
ya está en términos calculables, ¿no? Y ese es el final. Y ese es el final del cálculo. Comenzamos con la función de tiempo y terminamos con la función de tiempo porque ese es el objetivo del ejercicio, calcular la función de tiempo. Y bueno, lo que les enseño aquí ahora es un truco que pasa cuando no puedo armar la ecuación adecuadamente. Entonces, fácil, doy un paso para atrás, digamos. Pero no me tengo que olvidar de eso, ¿no? Como bien, hice las iteraciones hasta este punto, que es la llamada al caso base. Como no me dio, entonces hice la ecuación hasta un paso antes. Pero no me tengo que olvidar dónde me quedé, no aquí, aquí. Con eso hago mi ecuación, donde necesito saber y el número de iteraciones en términos de n. Y acá la constante no es A la que quiero, es B, ¿no? La otra constante. Me debo acordar en qué punto estoy. Y ahora aquí es esto recordando en qué punto estaba, ¿no? El 5 es copiando el resultado del paso 2, este de acá. No este porque con este no llegué. Con este, que era la ecuación final donde ya habíamos más o menos resuelto la recurrencia. Pero aquí debo aplicar todavía una iteración más acá ya. Acá ya aplico la iteración hasta llegar al caso base porque tengo que llegar hasta el caso base. ¿Por qué? Porque el caso base es el único que tiene ya un valor de tiempo. Y así es como llegamos a ese punto. ¿Ok? Básicamente es el mismo algoritmo. Vamos a ver si va a salir al mismo tiempo. 4 log n más 3. ¿Y el otro cuánto salió? 3 log n más 5. El otro salió un log más, digamos, que este. Pero también hay que recordar lo siguiente. ¿Por qué sale este 3 y el otro sale 4? Debiera ser más o menos lo mismo porque hacen lo mismo. Este sale 3 log n porque al final, a ver, en cada iteración solo hace la suma y recalcula la cantidad. Pero nada más. En cambio acá, en el recursivo, la versión recursiva, en cada iteración que hace, retorna. Aparte de sumar y hacer el cálculo de n a n medios, también retorna, porque hace esto y retorna, ¿no? Va a retornar un montón de veces esta función, el otro solo retorna una vez. Por eso es que hace una más de los logaritmos, uno más acá. Ahora, en cuanto a la constante, eso también es obvio, digamos, ¿no? En el caso iterativo, se inicializa, esto es lo que está fuera del ciclo, ¿no? La inicialización, que es una sola, y en cambio acá, esta comparación la hace todo el tiempo también, esto y esto, esto y esto. Entonces, por ahí le saca ventaja también, ¿no? Un poco la iterativa. Se podría decir que el iterativo más o menos es un poquito más rápido que el recursivo. Pero también varía dependiendo de cómo uno lo escriba, ¿no? Porque puede escribir el iterativo que sea más complicado y esto más sencillo, porque en vez de hacer S igual a esto, miren, en vez de hacer S igual a esto, pude haber hecho S igual a esto de acá más esto, entonces esto lo pude haber puesto en una sola línea. Si esto lo ponía en una sola línea, aquí nos va a salir exactamente lo mismo. 3 log en base 2 de n. Y lo único que iba a variar iba a ser este numerito de acá. Pero bueno, es casi lo mismo, ¿no? Dependiendo de cómo se escriba. Y ahí hemos estado. Lo que voy a hacer esto, se lo voy a pasar, se lo voy a grabar. ¿Dónde estaba? Export. Ahora
Lo voy a subir por acá. Y ya está, ya lo tienen ahí en el chat del Zoom, lo que hicimos en la pizarra de hoy. Ok, bien las preguntas porque realmente son justo esos los puntos que quedan como en duda, digamos, ¿no? Cuando uno está haciendo este tipo de cálculo, y es necesario tener claro lo que se está haciendo y sobre todo por qué lo estamos haciendo. Que si solo escribimos y escribimos nomás, acaba saliendo cualquier cosa y no lo que debería salir, digamos, ¿no? Y no lo que debería salir. La parte que nos faltó es de repente hacer la prueba, ¿no? La verificación. Entonces se puede también hacer la verificación, solo que asegúrense que como estos son algoritmos de tipo logarítmico, no vayan a probar con valores como 5, 6, 7, porque el logaritmo va a salir con decimales. Y no pueden decir ustedes, ejecuta 4 instrucciones .75, no, eso está mal. Entonces, las pruebas de verificación se van a hacer con potencias de 2. O sea que a n denle valores de 2, 4, 8, 16, 32 para efectos de prueba, digamos, ¿no? Para verificar que la fórmula está bien. Luego, obviamente, va a dar con decimales, ¿no? Porque va a ser así, digamos, ¿no? Si yo comienzo, piénsenlo, si comienzan con 7, ¿cuántas iteraciones se van a hacer? La mitad de 7 es 3, la mitad de 3 es 1 y la mitad de 1 es 0. Va a ser 7, la mitad es 3, la mitad es 1 y luego 0. O sea, va a ser solamente 3 iteraciones con 7. Y con 8 también va a ser, a ver, con 8. 8, 4, 2, 1. Con 8 ya son 4 iteraciones, con 7 solo son 13, 3 iteraciones y ya está resuelto. Porque no va a haber 3 iteraciones y un cuarto, ¿no? 3 nada más. Con 6 va a seguir siendo 3, porque 6, 3, 1 y con 0 se sale. Solo 3 iteraciones y el otro es la llamada al caso base. Y si es cíclico, 3 vueltas y en la otra se sale. Y si es 5, lo mismo. 5, 2, 1, la mitad de 5 es 2, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 1 es 0. O sea que entre 5, con 5, con 4, con 5, con 6 y con 7 van a ser 3 iteraciones. Con 8, con 9, con 10, 11, 12, 13, 14, 15 van a ser 4 iteraciones. Por eso, esos valores decimales los va a confundir. Para no confundirse, no complicarse, las pruebas de verificación se tienen que hacer con potencias de 2. ¿Para qué? Para que el resultado del logaritmo le salga un número entero y así van a tener en valores enteros, ¿no? Que es como corresponde. Si no, como digo, van a aparecer medio confundidos. Por eso es importante saber cómo se comporta mi algoritmo para tener idea de con qué tengo que verificarlo, con qué valores debo verificar, y lo mismo también para hacer mis cálculos, ¿no? Claro, no aquí, sino más bien al otro lado. Los cálculos, ¿cómo son los cálculos? Como son iteraciones, me refiero a esto de acá, aquí siempre va a ser de uno en uno, 1, 1, 1. El que va variando es su parámetro. Este es 1, 2, 3, siempre va a ser una vuelta, otra vuelta, siempre va a ser de uno en uno. Esto de acá, al lado izquierdo. Los parámetros son los que van a ir cambiando. Pueden ser -1, -2, hipótesis n-1, hipótesis n-2 o hipótesis n medios, ¿no? Estos son los tipos de hipótesis, si se dan cuenta, ¿no? Las llamadas recursivas. Y los genéricos son eso, ¿no? -1, -2 o n medios, no hay más. Eso. Ejercicios más prácticos tienen el algoritmo de la búsqueda binaria, por ejemplo, es un algoritmo de este tipo, de tipo logarítmico.
ese es el que está planteado en las lecciones de esta semana, y en su análisis está también el algoritmo de búsqueda binaria iterativo y la versión recursiva, como un algoritmo que ya hace algo que ustedes saben, y el análisis correspondiente, ¿no? El análisis correspondiente. Bueno, éxito sería, como dicen, y de eso se trata lo de esta semana. Entonces, lo que hicimos la semana anterior más lo de esta semana constituyen las formas básicas de ciclos, si ustedes quieren verlo, digamos, ¿no? Ciclos acelerados, que son los de tipo logarítmico, o los ciclos normales lentos, que son los de uno en uno, ¿no? Y todos los demás algoritmos se construyen en base a estas dos. Esto fue lo que les expliqué la semana anterior. En base a estas dos formas es que trabajan casi todos los algoritmos, ¿no? Casi todos, no todos, ¿no? Pero casi todos trabajan en base a esta forma de procesamiento de información. El más confuso de repente es el logarítmico, porque no los procesa todos, es uno, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Del vector lo suma al último elemento. Cuando reduce la mitad, el último, pero el último es el que está a la mitad realmente, ¿no? De todo esto, la mitad, siempre es el último de cada pedacito. Entonces, ¿sumó todos los elementos del vector con este algoritmo? La respuesta es no. ¿Cuánto suma en total? Bueno, si son 16, 2 elevado a la cuánto me da 16, 4, ¿no? 4 elementos suma. Eso es lo que suma. El logaritmo en base 2 de esa cantidad. No todo se procesa. Entran al proceso una cantidad, pero no todos esos datos salen. Esto es como un sorteo. Entraron N, uno salió ganador. Dijeron, votamos a la mitad, de la mitad sorteamos otra vez y le damos un premio al ganador. Eliminamos a la mitad, le damos un premio al ganador. ¿Cuántos recibieron premio? Bueno, depende de cuánto era la cantidad al comienzo, ¿no? Si al comienzo eran 1024, 10 recibieron el premio, ¿no? 2 a la 10 dan 1024. Eso es aprender logaritmos por concepto también, ¿no? El logaritmo de un número es el exponente a que hay que elevar otro número llamado base, así dice literalmente. Pero más fácil es, ¿cuánto es el logaritmo de 1024 en base 2? El 2 a cuánto tengo que elevarlo para que me dé 1024, pues 10. Ese es el logaritmo, ¿no? Por concepto. Por concepto. No tengo que ir a buscar una calculadora para eso. Eso es lo bueno. Pero bueno, la otra semana ya vamos a hacer combinaciones de recorridos entre lineales y logarítmicos, pero de una forma más interesante, y además incorporamos los estudios de caso. Ahorita no les hablé nada de los estudios de caso porque mi objetivo era que veamos el procedimiento a seguir para el cálculo de este tipo de algoritmos. Y ya está. Ahora, la próxima semana nos vamos a concentrar en los casos de estudio y el procedimiento, ¿no? Ya el procedimiento, digamos que ya medio lo sabemos, vamos a agregar ahora el estudio de los casos de estudio, o el análisis de los casos de estudio, para entender bien eso conceptualmente, y ejercicios aplicando eso. ¿Ok? Bueno, quedamos ahí entonces, nos vemos más tarde, porque estamos yendo a la marcha, ¿no? Entonces, nos vemos más tarde, jóvenes.